Hola, buenas tardes. Esta es una presentación de teorías de psicología clínica y es una breve exposición correspondiente a la maestría en psicología clínica y de la salud de la unidad 3, teoría clínica y neuropsicológica. El profesor es el maestro Pedro Francisco Alvarado Castañón y soy Marta Patricia Plata Reyes. ¿Qué vamos a ver? Una breve introducción, unos breves conceptos de la psicología clínica, algunas teorías contemporáneas en psicología clínica que fueron tomadas para el estudio de caso y teoría clínica neuropsicológica también tomadas para un estudio de caso enfocado en la ansiedad generalizada. Bueno, lo primero que vamos a ver es que esta historia de la psicología clínica como disciplina ha evolucionado a lo largo de los años y trata de entender la mente humana. Obviamente se enfoca entre medicina, entre teorías de salud, entre buscar el bienestar de las personas, sobre todo que tengan en sus tres esferas bienestar, en este modelo biopsicosocial. Ahora, ¿qué es la psicología clínica? Aaron Antonovsky nos dice que es una ciencia que se dedica a investigar, evaluar, diagnosticar, pronosticar, tratar, rehabilitar y prevenir todos aquellos factores, conductas que afecten a la salud mental. No se restringe únicamente a los trastornos mentales, también se enfoca en el sufrimiento humano o en el malestar físico. La psicología clínica, lo que se tiene registrado es que tenía sus bases en la antigua Grecia. Se enfocaba en el bienestar de las personas y buscaba aliviarla. Aquí quiero hacer una acotación. En alguna de las clases el profesor mencionó que este alivio venía también del habla, de comunicar el malestar, de escuchar el malestar y de entender el malestar. También en los siglos XIX y XX fue muy influenciada y aplicada con cambios sociales de su época, sobre todo porque hubo tecnologías que empezaron a surgir y empezaron a darnos una visión interna del ser humano. Tenemos que entender que la evolución también se da acompañada de la evolución social. ¿Qué pasó con la modernidad? Como bien lo comentábamos, el ser humano va creciendo, va desarrollando nuevos paradigmas, va interpretando su realidad y va obteniendo diferentes formas de entender y observar el conocimiento que tiene a través de observar la conducta. Sé que en algunas teorías psicológicas la conducta no premia, sino el habla o algunas interpretaciones. Sin embargo, todos estos teóricos lo que han hecho es darnos una visión, cada uno desde su forma práctica y de entender la ciencia, una visión de cómo atender este malestar y este sufrimiento del ser humano. Esta adaptación obviamente se da en sociedades. Sin la sociedad, como el ser humano es un ente social, la evolución sería muy complicada. Actualmente busca generar un impacto positivo en la salud mental de la población. Si bien empezábamos tratando únicamente de forma individual, cada vez esta multidisciplinaridad ha hecho que se mantengan abiertos los canales de comunicación y tratamiento de forma grupal, global e inclusive a nivel nacional. Impacta de forma económica, como lo veremos posteriormente. La psicología clínica y la psicopatología. Debemos entender que la psicología clínica emana de la psicología general como ciencia y de la filosofía. Y la psicopatología es parte que estudia el comportamiento anormal y ayuda a clasificarlos en trastornos mentales, entendiendo que un trastorno mental no es una enfermedad. Para abordar estos trastornos mentales de manera integral, se tiene que hacer uso de diferentes técnicas y disciplinas, y no solo una persona puede manejar todas las técnicas. Es por esto que se necesita psicólogos clínicos, psiquiatras que colaboren en el diagnóstico y tratamiento de los pacientes. Haciendo un resumen de esto, la historia de la psicología clínica y su relación con la psiquiatría tiene que ver con dos modelos. El modelo biomédico, que se enfoca en lo biológico y atiende de forma física todas las dolencias o malestares que el ser humano presente en su conjunto o individualmente, y la psicología clínica, que puede atender en forma individual, haciendo un análisis, haciendo un tratamiento, un pronóstico, un diagnóstico para abordar la enfermedad
física, porque también estamos hablando de psicología de la salud. En sí podemos tener una visión, sin embargo el ser humano es multifactorial, es multidinámico y no podemos quedarnos con una sola visión para poder entender el malestar o el trastorno. Los psicólogos clínicos psiquiatras también investigan, diagnostican y tratan, haciendo énfasis en que lo que se busca es el bienestar de la persona. Ahora bien, dentro del AMAT de presentar un caso. En este momento, el que yo elegí es la ansiedad generalizada. Es un trastorno que está muy en boga. Después de la pandemia se exacerbó. Y lo que podemos entender por esto es que afecta la vida diaria. Hay síntomas adicionales como inquietud, fatiga, hay dificultad para concentrarse, hay irritabilidad, tensión muscular y alteraciones de sueño. Es importante que no solo uno de estos síntomas puede significar que ya está instalada este trastorno. Para esto nos apoyamos del manual del DSM-5, que nos dice que este trastorno tiene que ser experimentado por más de 6 meses y obviamente tener todas las características que el trastorno presenta. De lo contrario podríamos hablar de cualquier otra cosa, a lo mejor un rasgo de personalidad, pero no en sí del trastorno. ¿Cómo se puede abordar? Bueno, hay de diferentes disciplinas. En este caso, mi orientación es cognitivo-conductual, sin embargo, elegí dos modelos. El modelo que parte de lo humanista, la programación neurolingüística de Grindel y Bandler, y el enfoque centrado en la persona de Carl Rogers. En este caso, la programación neurolingüística nos va a hablar de patrones de pensamiento que generan cambios de forma subjetiva. Se utilizan submodalidades, que son estas formas de hablar con la persona, de utilizar algunas referencias que la persona tenga, porque es bien importante entender que el concepto que la persona tiene de algo, de cualquier cosa, está cargado de emociones. Reestructurar esas creencias limitantes, es decir, que una creencia puede estar generalizada, entonces ayudarle a la persona a que las reevalúe, para que entonces pueda tener una visión más cercana a la realidad. Entendamos que cuando el trastorno está instalado, quiere decir que sus pensamientos, funciones se van hacia un futuro probable o no probable, tomándolo corporalmente y mentalmente como si fuera a suceder. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer con esta técnica es también buscar respiración, relajación, centrarse en el aquí. Aunque se parece al mindfulness, aquí lo que vamos a identificar son estos patrones que hacen que la persona refuerce esas creencias. Se pueden utilizar visualizaciones guiadas, un diálogo interno constructivo, es decir, que la persona resignifique estas palabras que utiliza al hablar y que vea en su entender cómo lo que está tratando de decir o hacer involucra partes de su estructura para poder funcionar. Al no funcionar de forma adaptativa, entonces, bueno, pues tenemos parte del trastorno, ¿no? Aquí también se busca que el psicólogo ayude con estrategias de afrontamiento, que por ejemplo las técnicas de relajación, respiración y resignificar los pensamientos, y hace un seguimiento o evaluación regular. Esta técnica ayuda muchísimo. Ahora, en el enfoque centrado en la persona de Carl Rogers, este se basa en la creencia que cada individuo tiene de la capacidad innata de creer, es decir, aquí vamos a también utilizar un concepto que se llama locus de control. ¿Qué es esto? Si la persona cree que todo lo que sucede externamente es lo que le afecta internamente, va a estar más hiperactivado, hiperobservado a lo que está sucediendo externo que interno. Pero si considera que lo que sucede internamente es lo que define su funcionalidad, entonces se va a centrar dentro de él mismo y va a buscar estas habilidades, fortalezas, creencias de sí mismo para alcanzar su máximo potencial. ¿Qué utiliza esta técnica? Bueno, aceptación incondicional. Esto creo es la base de decir me acepto como soy, no hay otra persona igual a mí, no lo habrá. Entonces me conozco y empiezo a entender quién soy, cómo soy, y me escucho
de forma activa y reflexiva, es decir, veo qué pensamientos son los que activan o desactivan algo, valido las emociones y la autorreflexión, es decir, si estoy sintiendo tristeza, si estoy sintiendo ira, si estoy sintiendo alegría, las valido como propias, no las descalifico. Y identificar factores desencadenantes, es decir, cuáles son esas cosas que pasan externamente o internamente que activan mi parte no funcional, ¿no? Explorar necesidades de valores personales, por eso se centra en la persona, porque vamos a ver qué concepto, qué autoconcepto tiene la persona. Es decir, ser más auténtica, tomar las decisiones autónomas, apoyar en el desarrollo de habilidades de afrontamiento. Esta es la característica que el profesional de salud tendrá que tener para ayudarle, ¿no? Aquí también hay un seguimiento y un apoyo continuo y se busca que el control lo tenga la persona. En ambos enfoques se busca que el control lo tenga la persona, no el terapeuta, no el psicoterapeuta, no el psiquiatra. Aquí la persona que funciona con sus propias capacidades y sabiendo sus alcances es la persona que va a tener éxito en la conservación y mantenimiento de su salud mental. Ahora, cuando se trata de detectar el peligro, reaccionar frente a él, el cerebro de los vertebrados, todos los que tenemos esta característica inherente, no ha cambiado mucho. En ciertos aspectos somos lagartijas emocionales. Esto lo tomé de Psicología y Mente y nos habla de esta otra visión que se llama neuropsicología. ¿Qué nos dice la teoría psicológica? Bueno, vamos a retomar un poquito. Recordemos que la psicología clínica empieza en la antigua Grecia. Ahí surgen distintas clínicas. A una se avanzaba en el bienestar y el cuidado de sí, mientras que la otra buscaba la cura de la enfermedad, sentando las bases de la medicina moderna. Aquí podemos ver cómo se va haciendo una separación, ¿no? En alguna ocasión el maestro nos comentó del concepto alma. Es súper importante decir que no podemos tomar este concepto alma como la raíz de las bases judeocristianas, sino tomarlo desde su concepción de la antigua Grecia, que era todos aquellos procesos mentales que el ser humano hacía, se consideraba alma. Podríamos hablar de lo intangible. Entonces, la psicología clínica, cuando se va adaptando, hablemos de los cambios sociales, hay desarrollo tecnológico, hay nuevas teorías, hay investigación, que empieza a ser una psicología enfocada a atender no la enfermedad, sino el trastorno mental, es decir, lo que se considera desadaptativo de una sociedad. Entonces, ¿qué es la ansiedad generalizada? Bueno, esta condición afecta a la humanidad a lo largo de los siglos. Sin embargo, con los adelantos vamos viendo que podemos entenderlo desde una base ya no solo biológica, ya no solo de pensamiento, sino también de estructuras cerebrales, a lo que le vamos a llamar neurológicas. ¿Qué es esto? Bueno, aquí podemos ver un esquema donde nuestro cerebro tiene unas estructuras que van a funcionar de acuerdo a los impactos, impulsos, reacciones, estímulos externos y la interpretación que haga el organismo, estamos hablando de la mente, de estos sucesos, de estas cosas externas, es lo que va a llevar a que se activen estas partes cerebrales, como prender y apagar la luz de algo. Para esto, los estudiosos han encontrado que el hipotálamo, que es lo que guarda la memoria, la amígdala, que es la que nos ayuda a hacer una defensa, están involucradas, muy involucradas. Hay un circuito de recompensa en el cerebro. Este circuito de recompensa funciona con hormonas. Hay diferentes hormonas trabajando en nuestro organismo y aquí vamos a hablar exclusivamente de la liberación de dopamina. Esta dopamina nos ayuda a sentir un placer, un bienestar. No es casualidad que digamos dopado. Quiere decir que está en un estado de latencia donde las cosas que están sucediendo, pues estoy atento, puedo estar sintiéndome bien ahí y esto también se va al usar los dispositivos electrónicos, se dopa al cerebro. Juega un papel importante en la ansiedad. La serotonina, como otro neurotransmisor, regula el circuito y puede afectar la respuesta a situaciones estresantes, es decir, es la que le da la magnificencia, o sea, es demasiado,
es poco, me siento súper eufórica, me siento súper triste. Esta serotonina es la que va a regular eso. Este circuito de recompensa no funciona solo. Hay otra hormona que se llama el cortisol. Esta hormona se genera cuando la persona se siente en peligro. De alguna forma cierra un poco todos estos vasos sanguíneos para que la sangre circule más rápidamente y activa la huida, activa los mecanismos del miedo. Esto hace que uno esté hiperactivo, hiperconcentrado, observando cosas que normalmente no observaría. ¿Por qué? Porque es una respuesta a la ansiedad. Ahora, hay una magnífica cosa que tiene el cerebro, que es su plasticidad cerebral, es decir, que puede originar nuevas conexiones neuronales para tener más información o mejor información. Si esta capacidad de adaptarse es constantemente bombardeada con actividades que activan este mecanismo, ¿qué va a suceder? Bueno, pues el cerebro está aprendiendo y va a aprender a hacer la repetición de respuestas nerviosas. Es decir, todo este mecanismo va a funcionar como prender un motor de coche y que se arranque. Cuando se arranca y solo maneja, no sé, 100 metros, lo vuelves a apagar y lo vuelves a arrancar 100 metros, apagar, el desgaste que está teniendo el automóvil, pues es considerable. Y van a decir las personas, oye, pues ni siquiera corrió 2-3 kilómetros y ya está desgastado. Bueno, eso es parte de lo que sucede con estas hormonas y la ansiedad. Ahora, gracias al avance de las neurociencias, se desarrollan tratamientos efectivos para este trastorno. Tenemos que entender que hay terapias cognitivas conductuales, que es mi enfoque, que han desarrollado técnicas que han sido muy buenas, han dejado buena resultado para que la persona esté en bienestar, y al mismo tiempo se apoya con la psiquiatría para, por medio de químicos, regular los neurotransmisores que hacen que esta respuesta de ansiedad se prenda. Ahora, voy a regresar al circuito de recompensa del cerebro, porque dentro de las teorías se tiene condición, hay una ganancia. Esto se ve desde la teoría conductual. ¿Cuál es la ganancia? Bueno, lo que yo recibo al tener ese tipo de trastorno. Yo sé que suena como decir, te gusta estar mal, ¿no? Pero hablemos de que estamos hablando de un trastorno y de condiciones que a lo mejor la persona ya se adaptó a ser una persona ansiosa, y esto lo está llevando a que el gasto de energía y su gasto corporal pues le esté causando problemas, y a lo mejor por eso acudió con el especialista. Si no se hubiera dado, bueno, pues diría, son el ritmo de la sociedad, el ritmo que tenemos en México, y lo hubiera tomado como algo normal. El circuito de recompensa está relacionado con la dopamina, que ya lo habíamos visto, la serotonina, vamos a involucrarlas, y la respuesta de la hormona del estrés que regula el cortisol. ¿Qué va a hacer esto? Bueno, pues va a entrar por el cerebro a esta sustancia, el circuito mandado excitador, y nos va a mantener en un estado de excitación. En ocasiones hay otro neurotransmisor que se llama adrenalina, que las personas que tienen ciertas características personales, podríamos hablar del tipo A, que es muy excitatorio, se podrían estar sintiendo a gusto con este tipo de forma de actuar. Sin embargo, socialmente puede ser que sea muy desadaptativo, y eso sea la causa del por qué asisten a terapia. ¿Qué alternativas de tratamiento hay actualmente? Hay el tratamiento farmacológico, es dado por los psiquiatras porque tiene que hacer una evaluación biológica del organismo y saber hasta dónde, cantidades, periodos va a tomar el medicamento y sus secuelas, ¿no? Y terapias no farmacológicas. Bueno, aquí vamos a meter todo lo que tenga que ver con psicología, terapias alternativas, mindfulness, ejercicio, nutriólogos, todos aquellos especialistas que no van a meter un fármaco en el organismo. Se puede confundir con alópatas, con gente que utiliza hierbas. Bueno, al utilizar algún componente químico lo vamos a considerar farmacológico. Como conclusión a esto, bueno, el video está hecho para dar una muestra de lo que se vio en esta materia, de cómo se abordó el trastorno de ansiedad generalizada. ¿Qué resalto? Que la psicología clínica nos ha llevado a una comprensión más profunda de los trastornos mentales, es decir, no enfermedad. Este trastorno, mientras siga avanzando
la tecnología y sigan haciendo las cosas, no dudo que pueda seguir avanzando en la población como lo veíamos, pero también que la neurociencia continúe desentrañando los misterios del cerebro, conexiones con la mente y las emociones, y ofrecer una esperanza a aquellos que luchan contra la ansiedad, mejorar su bienestar, brindando una atención integral y basada en el conocimiento científico. Además, apoyado con las otras alternativas que llevan a que el bienestar psicológico y mental de la persona esté sano. Estas son algunas referencias. Muchas gracias.